¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy, si Dios quiere, vamos a dar lo correspondiente al domingo 10 de mayo. Y bien, pues vamos a ver precisamente el día de hoy el Salmo 85. Vamos a continuar con el Salmo 85, ahora la segunda parte, si Dios quiere que terminemos, de los versículos 8 al 13. Pero antes de eso me gustaría que Dios nos guiara, Dios permitiera que hubiese que Dios nos guiara en este estudio para que hablemos conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Bien, vamos a empezar con una oración. Señor, te damos muchísimas gracias por este estudio, muchas gracias porque podemos continuar estudiando el Salmo. Te queremos pedir, Padre mío, que tú guíes cada una de las enseñanzas que se van a decir, que se hable conforme a la necesidad de todos y principalmente de la iglesia, pero también si tú permites que alguien más escuche esta enseñanza, da toda la gracia a Dios para que esto sea algo de mucha bendición para esa persona. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como les decía, vamos a continuar con nuestro Salmo, el Salmo 85, y vamos a ver de los versículos 8 al 13. Habíamos visto anteriormente que este era un salmo de los hijos de Coré, y era un salmo en donde se pedía la restauración. Después de un periodo de prueba, de un periodo de disciplina, de un periodo en donde se había experimentado el enojo de Dios, era importante pedir esa restauración. El salmista lo anhelaba. Vimos que la primera parte del salmo, el salmista hablaba de esa misericordia de Dios. Hablaba precisamente de que Dios había sido propicio a su tierra, propicio a su pueblo, y que también Dios reprimía su enojo. Pero sin duda alguna, al sentirse disciplinado por Dios, llegó un momento que dijo, bueno, Dios, ¿hasta cuándo estará tu enojo? Te pido, Dios, que tu enojo no se prolongue mucho tiempo, ¿no? Y bien, estando conscientes de esto, este versículo nos habla, terminamos la vez pasada con este versículo que nos decía, el versículo 7, que nos decía, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Ese anhelo de volver a experimentar la misericordia de Dios y la salvación y todo lo que implica, ¿no? Y bien, este versículo se conecta muy bien con la siguiente parte a través del versículo 8. El versículo 8, vamos a leerlo, y a mí se me hace un versículo verdaderamente hermoso. Dice, lo voy a leer en la versión Reina Valera, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Qué importante es este versículo, escuchar, prestar atención. El escuchar es más que el oír. Estamos acostumbrados muchas veces a la palabra oír como diciendo es el percibir un sonido sin prestarle atención. Algo que esté en el entorno, como una música de fondo, como ruidos en la calle, que no nos quitan la concentración, pero que ni siquiera muchas veces estamos conscientes de ellos. Bueno, el escuchar significa el prestar atención, el no solamente el tener un sentido que es el sentido del oído puesto ahí, sino tener más sentidos, ¿no? Y para Dios es muy importante esto, porque esto significa una situación vital para nuestra salvación y nuestra santificación. En varios versículos de la Biblia aparece esto mismo. En Josué capítulo 3, versículo 9 aparece, entonces Josué le dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que el Señor Dios tiene que decirles. Josué les dijo a ellos, acérquense, hay una instrucción muy importante, vamos a entrar a la tierra prometida, no dejen de escuchar lo que Dios tiene para ustedes. Dios a través de Jeremías, en Jeremías capítulo 7, versículo 23, exhorta una vez más al pueblo de Israel, el cual ya estaba apartado de él. Les dice,
Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande para que os vaya bien. ¿Sabes? Dios quiere que tú seas su pueblo, pero para eso tienes que escuchar. Decía Jesús, el que ama, mi palabra seguirá. Pero sabes que para seguir la palabra, para obedecer la palabra de Dios, lo primero que tienes que hacer es conocerla. Y para conocerla, lo que tienes que hacer es escucharla. Vemos entonces que el escuchar es la antesala para el poder obedecer. Sin embargo, para obedecer, para poder escuchar como debes de escuchar, es importante que tú sepas que lo que vas a escuchar es importante. Ajá. Acuérdate, las enseñanzas que Dios te da en la palabra son importantes. Y no solo, yo diría más que importantes, son vitales. Vitales muchas veces para no cometer errores que puedan costarte mucho sufrimiento, o vitales para poder agarrarte de una promesa muy importante en tu vida, ¿no? Ponemos atención porque tenemos un interés y un respeto por la voz que escuchamos, y eso es lo que Dios quiere. ¿Amas a Dios? Tienes que escuchar su palabra. Si tú dices que amas a Dios y no escuchas su palabra, entonces, ¿cómo va a mostrarse ese amor si no estás poniendo interés en lo que Él dice, ¿no? Decía un comentarista que de una manera chusca, decía, Jesús dijo que tú podías, que si tu mano, que si tu ojo, o aun si tu pie eran ocasión para ti de pecar, podías quitártelos, arrancártelos de ti, y era mejor era preferible que tú entraras tuerto, cojo o manco al reino de los cielos que ser echado completo al infierno. Jesús decía eso. Sin embargo, nunca dijo córtate el oído. Al contrario, Jesús alentaba a que tú y yo escucháramos. Decía Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? En Mateo 4:9. En Marcos 4:9, perdón. Y en Marcos 4:24 Jesús decía, mirad lo que oís. Y esto va un poquito en relación a lo que decíamos. No solamente en el escuchar entra el oído, sino también, decía Jesús, en tu vista. Ajá. Pon atención. Pon atención porque esto es mucho mejor que cualquier sacrificio. Alguien que no puso atención o que no quiso poner atención fue Saúl. Ajá. Y entonces Saúl tuvo un final terrible y fue completamente descalificado por no poner atención. Y Samuel llegó y lo enfrentó y le dijo, Saúl, el poner atención es mejor que los sacrificios. Ajá. Dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabes? El que tú no quieras escuchar puede presentar problemas de obstinación en tu vida. Roboam, por ejemplo. Roboam escuchó dos consejos, el de los ancianos y el de los jóvenes. Sin embargo, él le puso más interés y quiso seguir aquel consejo, que en ese caso fue el de los jóvenes, aquel consejo que iba de acuerdo con lo que él quería hacer. ¿Sabes? Cuando tú no escuchas, o cuando tú escuchas lo que quieres escuchar, es que estás queriendo seguir tu camino. Entonces, no te quejes del resultado. Si tú en una predicación o en tu lectura le das más realce a lo que no te enfrenta, a lo que quieres escuchar, y tratas de callar lo que enfrenta tu vida, entonces
no te quejes de los resultados, no te quejes de que la palabra de Dios no está haciendo efecto en tu vida, ¿no? Dice, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos. Aquí dice, escucha, porque las palabras de Dios dan paz. Y sabes que las palabras de Dios a veces pueden parecer fuertes. Te puede llevar a tomar decisiones fuertes, cambios en tu trayectoria. Pero realmente lo más importante es que siempre esas palabras van a encerrar paz. Porque lo que busca Dios en tu vida es la paz. Ahora, cuando acabas de ser disciplinado, cuando estás pasando por una prueba que muchas veces es comparada con un desierto, Dios conoce nuestra situación y Dios sabe que necesitas escuchar palabras de paz. Como cuando estás en el desierto y de repente te encuentras un oasis. Así también cuando estás en el desierto de la prueba, te encuentras el oasis de la palabra de Dios. Entonces, sin embargo, si tú no estás atento, si tú no escuchas, ¿cómo vas a encontrar ese oasis, no? Si Dios te está mostrando un camino y tú lo ignoras, ¿cómo vas a encontrar ese oasis que Dios tiene para ti? Para que no se vuelvan a la locura. ¿Sabes? Para Dios es locura que tú te apartes de Él. Para Dios es locura que no vayas por el camino que Él te está señalando. Vamos a poner un ejemplo. Tú te acordarás cuando en el libro de Números capítulo 14, capítulo 15, el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida y por un mal informe de 10 espías, de los 12 que habían mandado a espiar la tierra prometida, por un mal informe el pueblo se desanimó. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? El pueblo entonces dijo, vamos a apedrear a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb. Y entonces, ya que estén muertos, vamos a nombrar capitanes que nos regresen a Egipto. A ver, vamos a pensar un poquito. Vamos a imaginarnos qué hubiera pasado si Dios hubiera permitido eso. A ver, ¿hubieran podido regresar a Egipto? Acuérdense que el camino de Egipto hacia donde ellos estaban había sido milagroso. Ahora, ¿ellos hubieran podido regresar a Egipto? Ahora, vamos a suponer, si hubieran regresado, ¿cómo los hubieran recibido los egipcios? ¿Los hubieran recibido? ¿Los hubieran recibido con el ejército? ¿Los hubieran apedreado? ¿Los hubieran vuelto a ser esclavos? ¿Hubieran vivido mejor? Dime si no es una locura lo que pensaba esta gente. Pues así, de esa manera, es una locura cuando tú piensas en que tu vida estaría mejor sin Cristo. Hebreos 10 del 37 al 39 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Acuérdense, la salvación está cerca. Dios está hablando aquí de palabras de paz. Y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, que esa es la locura, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que cada vez que pienses en retroceder, piensa en la locura que hubiera pasado si los israelitas hubieran nombrado capitanes y hubieran regresado a Egipto. Vamos a ver el versículo 9, Salmo 85, 9 dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Sabes qué? Conforme va pasando el tiempo de la prueba, está la ventaja, puede ser algo más cansado. Tú puedes estar harto, oye, ya estoy harto de la prueba, ¿no? Es un poquito como dijeras, bueno, ten en cuenta que ahorita a lo mejor ya estás más cansado del tiempo de la cuarentena que hace un mes. Pero
puedes tener de consolación de que ya te falta un mes menos, ¿no? Bueno, ¿sabes? Hay una consolación aquí. Cuando hay las pruebas, Dios nos consuela diciendo, mira, el tiempo que tienes de prueba no se compara con el tiempo de la eternidad y la gloria que vas a disfrutar a mi lado. Así que esa es una de las consolaciones que Dios nos da. Otra consolación que Dios nos da es también no solamente el tiempo, sino también el tamaño y la intensidad de la prueba, del tamaño y la intensidad de la aflicción, no se compara con la gloria y el gozo que tú tendrás en la eternidad. Casi parafraseé el versículo de 2 Corintios 4:17, vamos a decirlo como dice la Reina Valera, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, leve tribulación momentánea, dice, utiliza dos palabras, leve, dice, oye, pero estoy muy mal, bueno, es leve, tribulación, sí acepta Dios que es una tribulación, pero dice momentánea, no es eterna. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabes de qué les servía a los israelitas saber el enojo de Dios? Experimentar la disciplina de un Dios enojado, para que ya no hicieran enojar a Dios, para saber lo terrible que es estar un tiempo enojado con Dios. Y siempre que tenemos temor a ese tipo de cosas, nos va mejor, ¿no? Así que verdaderamente es un alivio al alma encontrar que la promesa está a punto de cumplirse, ¿sabes? Encontramos un mundo que está en una oscuridad, pero acuérdate que así como la parte más oscura de la noche es pocos momentos antes del amanecer, así también estamos nosotros esperando pronto la venida de nuestro Señor. Dice Romanos 13:11, dice, y esto conociendo el tiempo de que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Efesios 2:13, Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y él ha utilizado esta palabra diciendo Maranata. Bien, así que podemos concluir este versículo, el 9, entendiendo que nuestro tiempo de prueba y espera cada vez está más cerca. Y después de esto veremos con nuestros propios ojos la gloria del Señor. Bien, encontramos ahora el versículo 10, que nos dice, es un versículo muy bonito, muy famoso, que nos dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Aquí habla de que están reunidas. Misericordia, verdad, justicia y paz. Es interesante ver que la palabra en la profecía muchas veces te habla en un tiempo no futuro, sino en un tiempo pasado. Se declaran hechos que todavía no pasan como si ya hubieran pasado. Y aquí me llama mucho la atención cómo utiliza los dos verbos en pasado. Dice, se encontraron y se besaron como si algo que ya hubiera pasado. Bueno, esto no se cumple todavía de una manera plena, pero podemos tener por cierto que en los tiempos de que dice este salmo, finalmente en la tierra podremos ver algo que escasea ahora, que no se encuentra ahora, que es misericordia, verdad, justicia y paz. Estos 4 atributos de Dios que se alejaron de Dios, que se alejaron de nosotros, que dejaron fuera de nuestro alcance cuando Adán pecó. Sin embargo, fueron puestos de nuevo en nuestro alcance gracias al sacrificio de Jesús, porque en Jesús se cumplen estos 4 atributos, porque Él es Dios. Y ¿sabes qué? Él promete, lo impresionante es que Él promete que gracias a que Él venció el pecado en la cruz, Él va a terminar reinando con estos 4 atributos. Imagínate, qué hermoso.
tener la misericordia y la verdad. Qué hermoso experimentar cada día la misericordia. Ahora, sabemos que nosotros experimentamos cada día la misericordia. Estamos vivos. Yo estoy hablando en este momento delante de una cámara. ¿Por qué? Pues por la misericordia de Dios. Y tú vas a escuchar este mensaje, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Sabemos que también Dios en este tiempo declara la verdad. Sabemos acerca de la justicia de Dios y de la paz. Podemos experimentar paz gracias al Espíritu. Pero acuérdate de algo. Somos el pueblo de Dios. Si tú ya te convertiste, puedes experimentar esto gracias a que tienes una relación con Cristo. Y eso te lleva a que tengas un pedacito del cielo y un pedacito de ese futuro glorioso en tu corazón, en tu vida. Bien. Sin embargo, ahora esos en la tierra y delante de los demás hombres están escondidos. Pero qué maravilloso será cuando estos atributos puedan manifestarse con toda su plenitud, ¿no? Y bien, la parte que veremos, y la última, seremos el mismo Salmo 85, versículos 11 al 13. ¿Qué es lo que dice? Hablando lo mismo de ese reinado de Cristo, ese tiempo cuando las cosas se restauren en su totalidad, dice: la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Definitivamente este es un tiempo que no vivimos ahora, ¿verdad? Jehová, o sea, dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá de delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. Bien, ¿sabes? Aquí se está hablando de algo que todavía no sucede, junto con el anterior versículo. Ajá. Ahora, imagínate un mundo tan hermoso en donde la verdad brote de la tierra. Estamos ahorita respirando un mundo de engaño, en donde la justicia mirará de los cielos, en un mundo en donde parece que está cerrado los cielos y en donde hay justicia, hay injusticia y no se hace nada por ello. ¿Sabes? No hay que olvidarnos, así como vimos que lo efímero de la prueba, en versículos anteriores, no hay que olvidarnos que también este es un tiempo en donde no vemos vemos mucho engaño, no vemos que esa verdad brote de la tierra y vemos un aparente cielo de bronce en donde no viene justicia, no se hace justicia sobre la obra mala. Sin embargo, esto cambiará y aquí nos está diciendo ciertamente la verdad brotará de la tierra, la verdad estará por todas partes, como si viéramos un campo floreado. No estará escondida, no estará escondida y el engaño sale como ahora es, sino estará a nuestra vista, a la vista de todo, ¿no? Qué impresionante será cuando el Señor venga y ponga orden, cuando el Señor venga y nos enseñe cómo debió de haber sido las cosas si Él reinara en este mundo. Es algo impresionante. La verdad brotará de la tierra. ¿Sabes? Jesús es el primero que toma la iniciativa. Él trae misericordia y trae justicia a la tierra. Y con eso aquellos que le conocen, aman la verdad. Se hacen libres a través de la verdad. Y el vivir en verdad te lleva a experimentar más bendiciones y justicia de Dios en tu vida. Verdaderamente podemos ver todo esto que se va a cumplir en un futuro, pero lo repito, esto se puede estar cumpliendo en tu vida interior tan solo teniendo esa relación con Cristo. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Imagínate, hoy nos admiramos muchas veces por cuando vemos la creación, una creación que está caída y deteriorada. Nos admiramos y muchas veces suspiramos por verla, un atardecer, una flor hermosa, en fin, un paisaje, en los que se ven en los himnos, ¿verdad?
Y muchas veces el hombre se alegra porque tiene una buena cosecha. Ahora, ¿qué será cuando Dios pues verdaderamente vuelva a regenerar su creación? Y imagínate las cosechas que no habrá en ese momento. Imagínate la riqueza que no tendrá esa tierra porque Dios ya la redimió, ¿no? Pues sí, te habla de un tiempo futuro, un tiempo que pues debemos de anhelar tenerlo, ¿no? Debemos de anhelar que ya venga, ¿no? Como decía Juan, sí, Señor Jesucristo, amén, sí, ven. El versículo 12 nos dice, Jehová dará también, el 13 dirá, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Sabes? A mí me impresiona esto. Se imagina al Señor caminando adelante de nosotros, dejando su huella para que nosotros la sigamos. Hay una anécdota de un rey en la Edad Media, que era un rey muy piadoso en la región de Bohemia. Y en una ocasión este hombre le gustaba visitar a los pobres, este rey, y a veces se iba descalzo. Y entonces este rey pisaba y uno de sus siervos estaba atrás tratando de imitarlo, sin embargo no podía. No podía este siervo y le dolían mucho los pies porque pisaba la nieve y estaba a punto de desmayar cuando de repente este rey voltea con él y le dice, pisa por donde yo ya pisé. Y entonces fue mucho más fácil para este siervo seguir a este príncipe, ¿no? Piadoso. Ahora, yo me puedo imaginar que Jesús también ya ahí nos dice lo mismo. El tener la vida cristiana no se remite solamente a imitar los pasos a Cristo en su camino, sino también, y no se limita a eso porque no está en nuestras fuerzas hacerlo, sino hay que tener en cuenta que Jesús ya caminó nuestro camino, ya caminó lo que tenemos que caminar. Él vino aquí y ya sabe cuáles fueron nuestras aflicciones, ya sabe cuáles son nuestras tentaciones. Es increíble que nosotros podamos acudir a Él cuando nos sentimos débiles, porque Él también ya sufrió la debilidad, cuando nos sentimos tentados, porque Él ya sufrió la tentación, cuando nos sentimos afligidos, porque Él en debilidad venció la muerte y nos dio la victoria sobre nuestra aflicción. Y ese sumo sacerdote que tenemos en la persona de Jesucristo entiende perfectamente todas nuestras debilidades, todas nuestras tentaciones, porque Él las caminó, pero sin pecado. Así que Él ya conoce nuestro cansancio, Él ya conoce nuestra fatiga, y Él lo único que quiere es que confiemos en Él, que depositemos nuestra vida en Él, nuestra confianza en Él. Y así como este rey que dejaba su huella y el siervo podía pisar por ahí, Él nos invita y dice, pisa donde yo ya pisé. Bien. Este salmo, para concluir, nos recuerda que si bien podemos haber fallado a Dios, sin embargo, este no es un asunto sin remedio. Es decir, nuestra vida puede ser restaurada. Imagínate qué buena noticia, nuestra vida puede ser restaurada. Y nos alienta a saber que Él está dispuesto a recibirnos. Él está dispuesto a darnos palabras de paz. Él está dispuesto a decirnos, pisa por aquí porque yo ya caminé tu camino. Sin embargo, ¿tú estás dispuesto a seguir su camino? ¿Tienes el corazón contrito y humillado para ir a Él? ¿Estás dispuesto a dejar de escuchar tus propios argumentos que constantemente escuchas y empezar a escuchar su dulce y fina voz? ¿Anhelas renovar tu relación con Él cada día? O si aún no tienes una relación con Él, ¿estás dispuesto a tenerla? Yo creo que este salmo nos dijo mucho acerca de esta redención, acerca de esta restauración.
pero también, como en todo, Dios nos deja ahora de nuestra parte el meditar si realmente queremos hacerlo. Bien, buenos días y vamos a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias porque podemos terminar este estudio. Gracias porque lo terminamos el día de hoy. Sigue bendiciendo pues esta iglesia, permita que podamos ser alentados, Señor, con estas enseñanzas y sobre todo que no dejemos de estar orando unos por otros. Guárdanos de los contagios, Dios. Pongo en tus manos especialmente a Marta, Dios, ahora que pues estuvo con unas personas que tienen esta enfermedad. Guárdala a ella, Dios, y así como también guarda a otras personas de la misma iglesia que pueden estar entrando y saliendo, Señor. Y Padre, pues todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días en esta mañana de domingo. Primero que nada, quiero felicitar a todas las mamás en este su día y mi anhelo es que la pasen feliz, aunque no puedan reunirse con tu familia en muchos casos, puedan pues recibir el amor de todos los que los aman y que puedan pasar un día muy hermoso. Vamos a orar para que Dios guíe el estudio. Bendito Padre, te queremos alabar y bendecir en este día y te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque tu palabra es verdad y en ella nos muestras tu voluntad, y no nada más eso, sino una guía de cómo debemos vivir para tener una comunión íntima y estrecha contigo. Guía este estudio a través de tu Santo Espíritu y prepara los corazones de todos para que estas enseñanzas queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón y las ejecutemos en nuestra vida. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el estudio que vamos a ver ahora lo vamos a titular La oración eficaz. Saben ustedes que en estos tiempos es muy importante, en este confinamiento, estos tiempos de oración. Y estos tiempos de oración deben avivar nuestras vidas para que nosotros podamos crecer en nuestra comunión con Dios y crecer en nuestra relación con Él y con los demás. Poder interceder por otros eficazmente para que Dios haga su obra y podamos ver la razón por la que Él trajo este coronavirus y el confinamiento que tenemos que tener, que seguramente será para que crezcamos en amor, en su voluntad y en amor unos para con otros. Entonces, lo primero que vamos a ver es precisamente un pasaje que está en el libro de Santiago, muchos de ellos lo conocen, pero vamos a ver la base de esta oración. Es Santiago 5, 16 al 18 que dice: Confiénsense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar,
el cielo envió lluvia y la lluvia comenzó a dar cosechas. Seguramente este pasaje de Elías es un pasaje muy conocido y nosotros vemos a través de su ministerio esta vida de oración y el poder de la oración. Pero a mí me gustaría que primero nosotros establezcáramos algo que es muy importante. Lo primero que debemos establecer es, para no caer en falsas esperanzas, es que debemos quitar todo estorbo entre nosotros y Dios para que nuestra oración pueda llegar a su presencia. Por ejemplo, en Juan 9:31, en la versión 60, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjense qué interesante. La razón es porque en Dios existe una santidad absoluta y Él no tiene relación con nadie que no sea santo, que lleve una vida de pecado. Tan es así que en Isaías 59:2 Dios nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se dan cuenta? Las iniquidades hacen una división. Por lo que es tan importante que nosotros tengamos claro que para poder tener una respuesta de oración tengamos que establecer primero una relación con nuestro Creador, una relación en la cual se pueda quitar el estorbo del pecado a través de reconocer nuestras faltas y poner nuestra fe en Jesús, en el sacrificio que Él hizo en la cruz para que su sangre nos limpie de todo pecado y así seamos santificados. Cuando esto sucede, Dios nos otorga el Espíritu Santo que entra en nuestro corazón y lo hace como una morada perpetua, y Él precisamente establecerá el principio de esta comunión y nos guiará en todas las cosas. Por una razón, dice en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Se dan cuenta? Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Por eso es que nosotros no nos podemos presentar delante de Dios con una vida de iniquidad sin haber arreglado nuestras cuentas. ¿Sí? El principio que ahora quizá podamos comprender mejor es que Dios es un ser santo. En Él habita una santidad perfecta. Y si bien es verdad que en nuestras vidas hay incredulidad y que Él en nuestra vida de incredulidad algunas veces respondió o ha respondido a algunas de nuestras peticiones, si es que son genuinas, lógicamente, esto no quiere decir que nosotros tengamos una relación con Dios, sino que a veces Dios nos responde en nuestra vida de incredulidad para que esto contribuya a nuestra conversión cuando somos incrédulos. De hecho, hay básicamente 5 tipos de oración. La oración de un incrédulo, que es la que Dios no escucha. La oración egoísta, en la cual no le quiere dar gloria a Dios y solo ve para sus propios intereses y vanidades. Una oración mal planteada, esto es, que no usa las promesas de Dios como un sustento para su petición. Una oración superficial o sin profundidad, que no está considerando la santidad y el poder de Dios, ni está considerando que el respeto a Él, la reverencia. Y por último, la oración que vale es la oración verdadera, la que está planteada conforme a su voluntad, que está orientada a su propósito, y esa es la que Dios siempre contesta. Entonces podemos ver, vamos a estudiar algunos hechos relevantes de algunos hombres y mujeres de oración, empezando por el Antiguo Testamento. Y podemos mencionar, por ejemplo, Ana, la mamá del profeta Samuel, que no tenía hijo y sufría mucho por eso. Penina, la otra esposa, la afligía mucho, pero un día ella llega al templo y hace una oración con todo su corazón y Dios se la responde. De esta oración Dios viene Samuel, y que fue un gran juez y profeta de Israel. Luego vemos, por ejemplo,
el caso de Moisés, a quien Dios le respondió múltiples oraciones desde las plagas de Egipto, cuando se abrió el mar rojo para que salieran de Egipto y entraran al desierto, y otras muchas, el agua de la roca, cuando vienen cae pan del cielo, cuando vienen las aves porque querían carne los israelitas. Todas estas oraciones Dios las respondió y muchas más. Y Moisés, pues obviamente fue un hombre de oración también. Vemos a alguien también muy importante, el rey David, quien a través de los salmos nos expresa sus anhelos, sus pesares, sus temores, pero siempre lo encausa a Dios. Por eso son tan importantes la lectura de los salmos en nuestra vida, porque representan una vida de oración, de reverencia a Dios y de peticiones contestadas por Dios. Y aunque él pecó un día, Dios remitió su pecado y lo restableció a esa comunión. Vemos, por ejemplo, a Salomón, el hijo de David, quien cuando tomó el reino, Dios le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Y él pide justicia, juicio para juzgar a este pueblo, y Dios le concede no nada más eso, sino le da sabiduría y lo que no había pedido, riquezas, honra, a tal grado que a la fecha pues ha sido uno de los reyes más ricos que han existido en cuanto a tenerlo todo, ¿sí? Vemos desde la misma descendencia al rey Ezequías, quien cuando Dios le dijo que iba a morir, oró fervientemente a Dios y le dijo, yo he andado en tus caminos, te he seguido. Y Dios le respondió añadiéndole 15 años de vida. Luego vemos que otro descendiente más adelante, el rey Josías, cuando Israel ya se había olvidado prácticamente de la ley de Dios, y toma el reino, manda a reconstruir, restaurar el templo, y dentro de esta restauración se encuentra el libro de la ley, que quién sabe durante cuánto tiempo habían ignorado los mismos israelitas, cuando era lo que regía sus vidas. Y cuando él lo oye, quebranta su corazón y ora a Dios y le dice, Señor, mucho es el mal que va a venir porque hemos sido desobedientes a ti. Y Dios le responde en esta oración, por cuanto quebrantaste tu corazón y te humillaste delante de mí, no sucederá en tus días. Entonces vemos una respuesta muy importante. Más adelante, Israel es llevado cautivo a Babilonia, y Daniel junto con sus 4 compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, sus 3 compañeros, se proponen en su corazón no contaminarse con la vanidad de Egipto y todo, de Babilonia, y Dios les da como resultado, y sobre todo a Daniel, respuestas favorables, y Daniel a lo largo de su ministerio expresa una vida de oración que lo llevó a tener grandes victorias. Por ejemplo, interpretó los sueños del rey Nabucodonosor, cada día oraba 3 veces al día con su ventana orientada hacia Jerusalén, fue librado del pozo de los leones, fue librado del edicto de Nabucodonosor de eliminar a todos los sabios de Babilonia, e intercedió por ellos. Interpretó la escritura del rey Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, y luego cuando estaba llegando al final de su ministerio se da cuenta, leyendo el libro de la ley, que se habían cumplido los 70 años que el profeta Jeremías había dicho que duraría la dispersión, y ora fervientemente a Dios, e inmediatamente le es respondida a su oración a través del arcángel Gabriel. Y no nada más eso, sino Dios le da una revelación del futuro que ha sido básica para la interpretación de las escrituras y de ver los planes de Dios hacia el futuro, ¿sí? Entonces Dios claramente nos deja ver que sus respuestas están garantizadas a todo aquel que teme y hace la voluntad del Señor. Esto nos lo dice Isaías 66:2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esa es la reverencia con la que nosotros debemos acercarnos a Dios. Y esto cubre prácticamente en una forma resumida cómo Dios a todo siervo que le busca le responde, y le responde con creces sus oraciones. Luego viene el advenimiento del Señor Jesucristo,
y es donde prácticamente empieza lo que podríamos decir ahora el Nuevo Testamento, la nueva vida, y vemos cómo en los años de Jesús aquí en la tierra, los años de su ministerio, Él llevó a cabo una vida de oración. Los 4 evangelios nos narran algunas cosas que Dios siempre le respondió. Oró, por ejemplo, cuando iba a escoger los 12 discípulos toda la noche. Oró cuando la multiplicación de los panes y de los peces en 2 ocasiones, de los 5,000 y los 4,000. Oró cuando iba a resucitar a Lázaro y Dios le respondió, lógicamente. Oró cuando estaba en el monte de los olivos a punto de enfrentar la prueba más crucial de su vida. Entonces Dios mandó 2 ángeles a fortalecerlo y entonces él pudo enfrentar pues lo que iba a enfrentar, que era pagar el infierno de todos en la cruz. Oró en la cruz cuando estando crucificado antes de morir y pidió que Dios los perdonara a los que lo estaban crucificando porque no sabían lo que hacían. Como vemos, Jesús siempre estableció una vida de oración. Él siempre lo hacía en todo tiempo, pero principalmente en las madrugadas. Dice, por ejemplo, en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Un lugar donde pudiera tener íntima comunión con Dios, donde no pudiera ser estorbado por las actividades cotidianas o porque alguien llegara a interrumpirlo. Entonces ahí nosotros tenemos que aprender precisamente cómo tenemos que orar, buscar tiempos donde nadie nos puede interrumpir, donde nos podemos concentrar en lo que estamos pidiendo al Padre, donde nuestra mente se vacía de afanes, de ansiedades, de angustia, de problemas, de esperanzas del futuro, de planes hacia el futuro, sino únicamente vemos a Dios en oración. Y una de las oraciones que fue clave en la vida de Jesús es el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que después pueden leerlo ustedes todos. Pero ahorita yo les voy a leer solo 3 o 4 pasajes para que veamos lo que Él pidió y que es algo tan importante, porque Él en esta oración abogó por los que vendrían después. Dice el versículo 20 del capítulo 17, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjense qué petición tan hermosa hace Jesús por su iglesia, por todos los que íbamos a creer más adelante. Y cómo nosotros sabemos que Dios le respondió todas las oraciones porque Él nunca pecó. Como dijo cuando resucitó a Lázaro, Señor, yo sabía que siempre me oyes, pero esta voz que vino del cielo fue para que ellos crean que tú me enviaste. Nosotros podemos creer que en esta oración culminante de Jesús poco antes de su crucifixión, Él le pide cosas al Padre que nosotros podemos apropiar en nuestra vida, podemos tener. Y sabemos que Él nos responderá, que nos ama como su Hijo, que somos unos en unidad, que nos dio su Espíritu Santo para ser parte de nuestra vida. Por eso quiere que tengamos una vida de santidad, porque Él es santo. Y ahí es cuando nosotros tenemos una garantía. Después que Jesús ascendió a los cielos, antes de que Él ascendiera a los cielos, hubo un momento muy importante.
cuando ellos vieron que Jesús oraba todo el tiempo y no sabían realmente cómo hacerlo, y le dicen, enséñanos a orar. Y precisamente es cuando Él les enseña el Padre Nuestro, que básicamente está en Mateo 6, de 9 al 13, y debemos entender que el Padre Nuestro no es una oración a arrepentirse como muchos lo hacen, sin sentido y solo como una cuestión de cumplir algo para pagar una penitencia o algo, sino que esta oración debe ser, es un bosquejo de cómo nosotros debemos orar. Entonces a mí me gustaría hablar un poco de esta oración del Padre Nuestro y poder explicar el bosquejo para que podamos entender cómo debemos orar. Primero, Padre Nuestro que estás en los cielos. Esto quiere decir que Dios habita en un lugar inaccesible, el cielo, donde hay absoluta santidad, porque ahí está la presencia de Dios. Recordemos todo lo que tenía que hacer Israel en el templo, de sacrificar y purificar, y los sacerdotes purificarse, y cómo no podía entrar en el lugar santísimo el sumo sacerdote más que una vez al año y no sin un sacrificio por él, porque nadie puede estar en la presencia de Dios sucio. Pero aquí estamos elevando una oración a la morada donde está Dios y donde hay absoluta santidad. Ahora, nosotros debemos acercarnos sin temor a Él, porque si lo hacemos con absoluta reverencia, precisamente. Por lo cual es importante siempre que nosotros, antes de orar, hagamos un breve análisis de nuestra vida, y si vemos que hay algún pecado, lo confesemos, nos arrepintamos, para que no haya ningún estorbo en la relación. Ahora, si nosotros saturamos nuestra mente de la palabra de Dios, la misma palabra sacará a flote lo profundo que aún no entendemos que hay en nosotros que está mal, para que nos arrepintamos y no tenga estorbo nuestra oración. De hecho, en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda esta espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, un tiempo de lectura previa a la oración es importante, porque la misma palabra va a ejercer esa limpieza y nos va a preparar para presentarnos delante de Dios, en el cual habita santidad. Y es ahí precisamente donde viene la segunda parte. Estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, para que nosotros podamos tener acceso, debemos reconocer primeramente el carácter santo de Dios. Él es santo y nosotros somos pecadores, pero a través de la sangre derramada en la cruz, aplicada en nuestra vida cuando creemos, Él nos ve perfectos en Cristo. De hecho, es como si nos viera a través de la perfección y pureza de Cristo. Por eso podemos tener acceso a Él. Ahora, Dios está separado por su santidad, porque tiene un valor infinitamente más grande que todo lo demás. No hay nadie como Dios, y por eso nadie tiene acceso a Dios, y por eso nadie ha visto jamás a Dios. ¿Sí? Pudieron oír su voz, pudieron ver destellos de su presencia, de Dios, pero nadie ha visto jamás a Dios, porque la misma palabra dice, no me puede ver hombre y vivir. ¿Sí? Entonces, si Dios es infinitamente santo, tenemos que saber que está separado por motivo de su santidad, y que su nombre es santificado por encima de todo nombre. ¿Sí? Porque nuestra lealtad debe de pertenecer solamente a Él. Si tú te presentas de esta manera, estarás honrándolo. ¿Sí? Entonces, nosotros no debemos acercarnos, por tanto, a Él basado en peticiones personales, que muchas de ellas son egoístas o tienen un mal enfoque, sino debemos acercarnos para su gloria, para que su nombre sea glorificado. ¿Sí? Luego dice, venga tu reino. Que es verdad, el reino de Dios, Él es el dueño de todo, el creador de todas las cosas, no hay nadie que no le pertenezca. Pero en este mundo donde Dios le dio el libre albedrío al hombre y se perdió por la desobediencia de Adán y Eva, Él está haciendo un trabajo para restaurar, quitar el pecado, su influencia, y vendrá un reino futuro en el cual no habrá relación con el pecado. Entonces nosotros, cuando
hablamos de que venga tu reino, estamos hablando de ese reino que Jesucristo ya trajo en forma espiritual. Recuerde que Él decía, el reino de Dios está entre vosotros. Primero la liberación espiritual y luego vendrá la redención física de todas las cosas. Por eso dice la misma Escritura, la creación misma gime a una, esperando la liberación de los hijos de Dios. En este reino no va a haber nadie que tenga pecado, no va a haber nadie que tenga una mancha en Él. Solo podrán estar en Él los que fueron limpiados y purificados con la sangre de Cristo. Ahora, tenemos que tener presente que este reino es un reino espiritual y que nadie puede tener acceso sino después de la conversión. Entonces, cuando viene la tristeza y la depresión, es porque no tenemos expectativas realistas de lo que es Dios y lo que Él quiere, ¿sí? Pablo decía que por medio de Dios se glorifica por medio de nuestras debilidades. Decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dijo, si me de gloriar, no es en lo que yo sé o en lo que soy, o mi ascendencia judía y aún romana, era de Tarso, sino solo se podía presentar a Dios haciendo un lado todas esas cosas, y su debilidad le recordaba que nada de este mundo vale. Por eso decía, si de algo me de gloriar, es de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Luego viene, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Sabemos que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que a final de cuentas todo se va a cumplir de acuerdo a como Dios lo predijo y lo planeó. Pero nosotros tenemos que saber que la meta de su voluntad no necesariamente es en esta vida, sino es por siempre. La meta debe ser el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestras oraciones, más bien debemos orar porque se cumpla ese tiempo, que es cuando podremos estar ya en su presencia, en este mundo venidero que va a ser perfecto, donde va a empezar por reinar Cristo 1000 años sobre la tierra. Y después de esos 1000 años que venga el juicio, vendrán nuevos cielos y nueva tierra que no tendrán ninguna relación con el pecado. Va a ser algo maravilloso. Pero lo más importante de que se haga su voluntad es que un día todo ser creado reconocerá su voluntad. Dice un pasaje en Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual, hablando de Jesucristo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. ¿Sí? Recuerden que Jesucristo es Dios, el Dios hecho hombre, que no tenía ninguna relación con el pecado y que triunfó gracias a que nunca pecó, porque siempre dependió del Padre. Y por eso todo el mundo lo va a tener que reconocer, aún los que se vayan al infierno. Pero ese reconocimiento no va a ser como una conversión, sino solo van a reconocer que Dios es soberano y tenía razón, y tendrán que aceptar el castigo. Pero hoy estamos, recuerden, en el tiempo de la misericordia, y en ese tiempo de la misericordia Dios nos provee todo lo necesario para que podamos ir a Él. Y de ahí viene lo que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Obviamente, hablando de las cuestiones materiales, Él suple todas nuestras necesidades. En Isaías 55, 1 y 2 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia y vuestro esfuerzo en lo que no es comida? Oídme atentamente, y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, lo más importante es que Dios nos va a dar lo necesario. Hay otra promesa en Mateo 6, 33 y 34 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. O sea, Él se va a encargar de todo lo material, pero lo más importante es que nosotros sepamos que todo viene de Él, todo sustento proviene de Él, y que Él verdaderamente es el pan de vida, el pan que descendió del cielo para que
todo el que lo coma tenga vida eterna. Recuerden que Jesús un día le dijo a los que lo seguían: comed mi carne y bebed mi sangre, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y muchos se asustaron. Hasta le dice a sus discípulos: ustedes también se quieren ir después de esta revelación. Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el pan que descendió del cielo y es el verdadero pan que nosotros necesitamos cada día para poder vivir una vida estable. Recuerden que Jesús mismo dijo en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, hablando de lo material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el pan que nosotros tenemos que anhelar, que comer, y lo necesario para nuestro cuerpo, para su sustento, Dios se encargará si le buscamos primeramente, y es fiel. En mis 40 años que tengo de haberme convertido, Dios ha sido fiel, nunca nos ha faltado nada. Nos ha dado todo lo necesario y aún más de lo necesario. Dios es fiel. Y luego dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿por qué Dios dice esto? Seguramente tú tienes muchos agravios en tu vida, hay mucha gente que te ha hecho cosas y tienes muchos resentimientos, con muchos amargura con tu jefe, o no te dieron el puesto en el trabajo, con tus hermanos, porque tus padres quizá le dieron más preferencia a tu hermano. Muchas cosas de este tipo pasan que producen amargura. Pero debemos tener presente algo: que si tú ya fuiste a Cristo, Él te perdonó una deuda infinita de pecado. Recuerden, pecado añade pecado, no para, por eso es infinita. Y tu prójimo quizá ha hecho cosas contra ti, pero su deuda es totalmente finita. Entonces, si Dios te perdonó esa deuda infinita, ¿no deberías tú perdonar a tu prójimo por gratitud a Dios? Claro que sí. De ahí, por eso viene la parábola de los dos deudores. Y cuando a quien le perdonaron toda la deuda no quiso perdonar a su consiervo, Dios le dijo: ahora sí vas a pagar, échenle las tinieblas de afuera. El que recibe el amor de Dios se llena de amor y ese amor lo transfiere. Esteban, igual que Jesús, cuando estaba a punto de morir, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Claro, Jesús lo dijo como hombre y como Dios, y todo lo que le hicieron a él de injusticias. Esteban también lo apedrearon porque él solo representó a Dios y les hizo ver la verdad de Dios. Pero él también tenía ya a Cristo en él, que dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, si Dios nos perdona una deuda infinita, debemos también nosotros perdonar las cosas que nos han hecho. Allá cada persona con Dios. Pero si tú perdonas, tú te liberas de sentimientos que pueden llevarte a pecar. Lo importante es tu liberación. Dios juzgará cada cosa, recuérdalo. Pero si tú perdonas, tú te liberas del odio, del resentimiento, de la amargura, que nada tiene que ver con el amor, y más bien te llenas de amor. Porque si tú perdonas y pides para que se salve una persona, ¿cómo la vas a odiar? ¿Cuántas oraciones hacemos por nuestros familiares? Y vamos a hacer oraciones con el corazón lleno de amargura y de odio. No es posible. Bien. Luego dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una vez que nosotros venimos a Cristo, pasa algo muy importante. Dios está al control de nuestra vida y dice la Escritura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. Entonces debemos de saber que todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito: fortalecernos en las áreas débiles de nuestra vida. Por eso las pruebas nos duelen, porque atacan áreas débiles de nuestra vida, así como la falta de perdón, por ejemplo. Pero Dios en la prueba nos fortalece, nos da la victoria, y nosotros, cuando termina la prueba, siempre le glorificamos. De hecho, dice un versículo: es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. ¿Ven ustedes? Cuando pasa la prueba, entiendes la razón por la que Dios actuó. Pero además, Él los va a liberar. Nunca, antes de Cristo,
éramos esclavos del pecado. Jesús dijo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero también dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 32, 34 y 36. Entonces, Dios ya nos hizo libres. Quiere decir que ante las tentaciones, nunca vamos a ser esclavos de ellas. Y dependiendo de Dios, siempre vamos a vencer. De hecho, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Ven ustedes? Él siempre estará al pendiente de nuestra vida y siempre nos dará una salida. Por tanto, cuando pedimos, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, debemos saber que Él impedirá en todo momento que el pecado nos gobierne. Al incrédulo, al que no tiene una relación con Dios, que no se ha arrepentido, el pecado lo gobierna. Por eso no puede dejar de pecar, y en el infierno sucederá para siempre. Pero cuando alguien viene a Cristo, se arrepiente y pone su vida al control de Dios, entonces no hay ningún pecado que sea más allá de las fuerzas del creyente. Pero además Dios siempre le dará la salida. Recuerden que Cristo vino a este mundo y venció a Satanás. Y todo el que se identifica con Cristo y depende de Él y sigue los lineamientos de su palabra, es vencedor también. Es por eso dice Romanos 8:37, que también lo hemos mencionado. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, al crecer Él en nosotros, nosotros también creceremos en fuerza. Y en la dependencia de Él terminaremos totalmente victoriosos. Entonces, luego que Jesús ascendió a los cielos, quedaron los apóstoles y fue donde inició prácticamente la iglesia, la esposa del Cordero, de lo cual ya hemos hablado en algún otro estudio. Y la iglesia, pues, tuvo que aprender a orar. Cuando Herodes encarcela a Andrés y lo mata, y vio que agradó a los judíos, incrédulos obviamente, después se aprende a Pedro y su intención era sacarlo y matarlo después de las fiestas. Pero ahí fue donde la iglesia se puso a orar fervientemente. Y ocurrió el milagro. Vinieron unos ángeles del cielo, liberaron a Pedro y lo sacaron. Y Pedro mismo creía que estaba soñando. Y de repente se ve caminando en la calle liberado. Aun cuando llega a la casa donde estaban reunidos todos los discípulos orando, que toca la puerta, la chica, no me acuerdo el nombre, que abre la puerta, no la abre porque oye la voz de Pedro y emocionada va y les dice a todos, pero lo deja afuera, ya después lo dejan entrar y bueno, glorifican a Dios por la gran respuesta de oración. Entonces cuando Herodes mata a Andrés, eso hace que la iglesia responda ya con Pedro de una manera pues poderosa y ya no se dio la tragedia en Pedro. Pero la experiencia de Andrés quizás sí los movió a esta verdadera oración. Entonces, como creyentes, al orar debemos comprender que existen tiempos de intercesión. O sea, orar por otros, orar por la salvación de nuestras familias, orar por nuestro país, porque Dios guía a nuestro presidente. Pero también a veces hay tiempos de pasar con Jesús. Hay tiempos de pasar con Jesús para alabarle, para honrarle, para expresarle nuestra gratitud por la salvación, para darle su lugar que Él merece a través de la oración de todo lo que hizo por nosotros. Pero también hay tiempos de preparación. Jesús, por eso siempre antes de tomar una decisión, como la de elegir los 12 apóstoles, pasó la noche orando. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, y la manera de prepararnos va a ser leyendo, meditando la palabra, apropiándola, confesando nuestros pecados, todo lo que Dios nos muestre. Y una vez preparados es cuando Él, a través de esta preparación, depura todas las vanidades que hay en nuestra vida y nos orienta a la voluntad de Dios. De hecho, cuando una persona empieza a orar, la misma oración depura, porque muchas veces te das cuenta que lo que estás pidiendo
resulta que solo es para ser reconocido ante los demás, para que todos vean que tú sí puedes y otras cosas. Pero recuerda, la verdadera oración solo y siempre glorificará a Dios. Quizá no te sientas preparado para orar. Quizá no puedas hallar las palabras adecuadas en tu oración y puedes decir, como le dijo Moisés a Dios cuando se le presentó en la zarza, es que soy torpe de lengua. Quizá hayas oído orar a otras personas y veas cómo hilan y son elocuentes, pero Dios nos da esta promesa. Cuando tú te conviertes, recuerda que Dios te da su Espíritu Santo. Y dice así en Romanos 8:26. Y de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El mismo Espíritu tomará tu oración y la traducirá de la manera que llegue a Dios. Pero lo más hermoso es cuando tú eres afín a su voluntad y sabes cuál es su voluntad, y si pides conforme a su voluntad, sabemos que tiene las peticiones que hayas hecho. Eso dice en Primera de Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Primera de Juan, capítulo 5, creo que es el versículo 13 o 14. Pero si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Esa es la oración que Dios responde, la que no tiene duda en su corazón, porque sabe que está fundamentada de acuerdo a lo que Dios ha expresado en su palabra y que es la voluntad del Padre. Obviamente, tenemos que entender que también hay oraciones egoístas. El hermano del Señor, la epístola de Santiago, él mismo lo dice en Santiago 4, del 1 al 6, que vale la pena leerlo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces por eso tenemos que prepararnos en oración, para hacer una depuración de todas las cosas vanas que hay a lo largo de nuestra vida, y cuando aterricemos, cuando veamos la verdadera necesidad y la realidad de las cosas, es cuando nosotros podemos tener la oración que Dios responderá. Si nosotros nos abocamos a ello, sabremos la necesidad que Dios tiene, y esto nos lo dice en la misma epístola de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 5:17, que dice, ora sin cesar. Así de simple. Es tan importante orar que Dios te dice, ora sin cesar. Y claro, es como aprender a caminar, como aprender a manejar, como aprender a manejar un celular, una computadora. Conforme vas haciéndolo, vas descubriendo la mayor necesidad que tienes de orar, hasta que llegue el momento en que el Espíritu Santo tome el control de tu mente. Y en todo tiempo puedes estar orando, en primero y en segundo plano. Entonces, por eso es tan importante que debemos saber cómo hacerlo. Efesios 6:18 nos dice también, aludiendo a esta necesidad de orar sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Recuerden, el Espíritu intercede. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
perseverancia en todo tiempo. ¿Sí? Hoy estamos viviendo un tiempo de incertidumbre con todo lo que está aconteciendo en el mundo. Y muchas personas dicen muchas cosas, pero nunca se nos olvide algo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Por tanto, tú puedes hacer que toda esta pandemia se convierta en una bendición en tu vida, acercándote en oración. Hoy estamos en el tiempo en que Dios está presente. Estamos en el tiempo en que todavía su gracia está vigente. El Salmo 32, versículos 6 al 7 te dice: por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hoy es ese tiempo todavía. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. O sea, no importa lo que pase en el mundo, no sea que la tierra se destruye, no será afectado, y menos espiritualmente. Luego dice: tú eres mi refugio, me librarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea que, ¿de qué te preocupas? Si tiene el control de todo, y si le pides que haga su voluntad en ti, va a desaparecer la angustia y la incertidumbre. Por eso debemos orar hoy, en el tiempo en el que pueda ser hallado, en toda oración y súplica, comunicándonos con Dios. Recuerde que dice aquí en el Espíritu, y es que en la vida de incredulidad espiritualmente estamos muertos, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores y no hay relación. Pero cuando creemos en Cristo y Dios nos regenera o nos hace nacer de nuevo, nos da su Espíritu Santo y nos da un nuevo espíritu, nos da la capacidad de relacionarnos con Él. Entonces, orando en toda oración y súplica en el Espíritu, y por medio del Espíritu Santo además, tú podrás llegar a la presencia de Dios. Por lo cual te digo y te sugiero, no dejes de orar sin cesar. Recuerda, continúa el Salmo 32, si tú te pones en las manos de Él, dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con cabestro y con freno, si no, no se acercan a ti. Muchos dolores hay para el impío, pero a los justos les rodea la misericordia. Muchos dolores hay para el impío, para el pecador, para el que no tiene una relación con Él, para el que se rebela contra la voluntad de Dios. Pero a los justos, a quien Él ha justificado por creer en Cristo y porque se arrepintieron, les rodea la misericordia. Por tanto te digo que si tú a estas alturas todavía no le entregas a Cristo tu vida, esto es, no te has arrepentido y puesto tu fe en lo que Él hizo en la cruz, hazlo ahorita. No tardes, porque al justo le rodea la misericordia. Recuerda que Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Si tú en tu corazón ahorita pides esto, Él te lo responderá. Y recuerda, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que promete, lo cumple. Y no se puede arrepentir porque todo lo que hace es perfecto. No tiene margen de error. Por tanto, podemos concluir esta enseñanza diciendo lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si tú vas a Él, Él es fiel y te responderá. Si tú vas a Él en la actitud correcta, con un corazón contrito y humillado, como se presentan y se han presentado todos los siervos verdaderos de Dios, Él lo hará, Él responderá. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho por este tiempo de estudio. No dejes de dejar en nuestros corazones grabadas todas estas enseñanzas tan importantes respecto de la oración, que quizá muchas de ellas ignorábamos, pero ahora tú nos das una conciencia plena de lo que es presentarnos a ti en oración a través de este breve estudio,
Y aunque hay otros muchos aspectos importantes, hoy resumimos lo más relevante para que podamos entender cómo debemos acercarnos a ti y presentarnos delante de ti. Señor, te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús.